Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestro culto de esta mañana. Para esto les invito, por favor, que abramos nuestras Biblias al Salmo 23. Vamos a leerlo juntos. Libro de los Salmos y capítulo número 23. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Les invito para que oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Agradecidos, Señor, porque has tenido compasión y misericordia de nosotros. Hoy, Señor, con un corazón lleno de alegría, lleno de gratitud, Señor, pero también lleno de humildad, Señor, te rogamos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, que hemos cometido delante de ti. Hoy queremos, Señor, que te agrades de nuestras vidas, de nuestro hablar diario, de nuestro andar diario. Queremos, Señor, agradarte en todo momento, Señor. Y hoy ponemos en tus manos, Señor, este tiempo especial, este tiempo que hemos consagrado para venir ante ti, para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Y también, Señor, para ser edificados a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones y permítenos ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar 3 cantos. El primero de ellos se llama Alabad al Gran Rey. Le invito para que lo entone bien fuerte allí desde su casa y que junte a sus hijos, junte a su familia, que estén alrededor todos, tengan sus Biblias listas y esforzados para alabar a nuestro Dios de todo corazón.
Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él en especial le hizo una pregunta al apóstol Pedro y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y después de preguntarle esto durante 3 ocasiones seguidas, Él le respondía al Señor: Señor, tú sabes que te amo. Esta pregunta nos la hace nuestro Dios a nosotros: ¿me amas? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Cristo le pidió al apóstol Pedro? Le dijo Cristo al apóstol: si me amas, entonces apacienta mis ovejas. Dios nos da un llamado a todos sus hijos para que les sirvamos con pasión, para que les sirvamos con devoción, con entrega, y que lo hagamos de todo corazón. ¿Qué tan dispuestos estamos a servir a Dios con todo nuestro corazón? En el primer mandamiento, que Jesús resume los 10 mandamientos en 2, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a entonar otro canto más que se llama ¿Cuán grande es Él? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento
Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es un salmo de seguridad para el Hijo de Dios, que sabemos y estamos confiados en que la palabra de Dios es verdadera y que en ella nos dice que Dios cuida de nosotros, así como un ave alberga a sus polluelos con sus alas, así nosotros nos refugiamos bajo las alas del Dios Todopoderoso. Su palabra nos dice que tenemos que venir a Él y que encontraremos en Él paz, encontraremos en Él descanso para nuestras almas. Existe mucha bendición en servir a nuestro Dios. Erróneamente personas creen que el ir a la iglesia es suficiente para recibir bendición de Dios. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios dice que cuando nos reunimos juntos como hermanos, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero lo que el Salmo 91, versículo 1 se refiere cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, a lo que se está refiriendo es a nuestra vida y nuestra relación con Dios. No habla simplemente del hecho de ir y hacer una acción, el ir a la iglesia. No se refiere a eso. Se refiere a mi vida refugiada en Dios. Se refiere a qué tanto amo yo a Dios, qué tanto hablo yo de Él, qué tanto le sirvo con pasión. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que nosotros hagamos para Él, para servirle con pasión en nuestras vidas. Les invito para que entonemos ahora el canto que se llama En la sombra de El Shaddai. No temas las flechas que vuelen de día, no temas en la oscuridad. No tengas miedo al sonido de guerra, la llama no te quemará. Pues hay un refugio, una torre de fuerza para los que claman el nombre de Dios, el Shaddai. El Shaddai es quien nos sostiene, el Dios que provee el hogar, vida da, el
Sí, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Les invito para que abramos nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo número 11. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Voy a leerlo del versículo 1 al versículo número 10. Dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Les invito para que oremos. Cierren sus ojos. Dios Todopoderoso, y estamos nuevamente, Señor, delante de ti, pidiendo de tu dirección, pidiendo de tu sabiduría, Señor, para que podamos comprender en esta tarde, Señor, tu palabra. Hoy te rogamos que hables a nuestros corazones y que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a toda verdad. Que todos, Señor, seamos edificados a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero compartirles, hermanos, un pasaje referente a la fecha en la que estamos. Hoy, como primer domingo de abril, habitualmente teníamos nuestra celebración de la Cena del Señor, pero hoy, por la situación que estamos viviendo en nuestro país, por la pandemia, pues estamos cada uno de nosotros en nuestras casas. Hoy les voy a compartir esta porción del Evangelio de Marcos, capítulo 11, referente a la entrada triunfal, que es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. En esta porción especial se refiere a lo que comúnmente conocemos como el Domingo de Ramos. Este día que describe Marcos 11 se refiere a la entrada de Cristo en la ciudad de Jerusalén, justamente 8 días antes de su resurrección. Él está entrando en la ciudad de Jerusalén como el Mesías que había sido prometido, que había sido profetizado. Y llega entonces a Jerusalén en calidad de siervo. Quiero compartir con ustedes 4 puntos muy importantes. El primero de ellos, quiero que vayamos y abramos nuestras Biblias allá en el Antiguo Testamento, al libro de Zacarías, capítulo número 9. Zacarías, capítulo número 9. Dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 9 y versículo 9. Dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El profeta Zacarías había como tal profetizado la entrada del Mesías en Jerusalén y lo describe como una persona humilde. Recordemos que en estos tiempos el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los romanos. Ellos esperaban un libertador, un líder que les quitara la opresión de los romanos. Pero Cristo no entró en Jerusalén cabalgando de manera majestuosa sobre un corcel o sobre un caballo pura sangre. No, entró en un animal de carga. Dice el pasaje allí en el Evangelio de Marcos que era un pollino. Dice, nadie había montado a ese animal, a ese asno.
Nadie lo había montado hasta el momento en el cual Cristo lo había solicitado. Cuando el profeta Zacarías estaba profetizando la entrada de Cristo a Jerusalén, dice, lo estaba demostrando cómo, dice aquí, vendrá tu rey justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Esa es la condición en la que Cristo entra a Jerusalén con toda humildad y con todo corazón, dice, para dar su vida por todos los que crean en Él. Quiero que vayamos a otro pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de Daniel, que es otro libro profético. Libro de Daniel, capítulo número 9 y versículo 25. Dice así el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué quiere decir esto? El pasaje que acabamos de leer en el libro de Daniel, capítulo 9, también es una profecía acerca de Cristo en su entrada triunfal. Este pasaje del libro de Daniel describe la profecía de las 70 semanas. Y dice ahí, versículo número 25, sabe que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, es el cumplimiento de esta profecía. Cristo entra en Jerusalén como el Mesías, como el Rey de Israel, pero muchas de las personas no creían en Él, como la palabra de Dios lo enseña en los Evangelios. Dice ahí en el Evangelio de Juan, a lo suyo vino, es decir, vino al pueblo de Israel. ¿Pero qué hicieron ellos? No lo recibieron como tal porque Él venía en actitud de humildad, de siervo, a dar su vida. Ellos no querían eso, querían un rey que los libertara de la opresión del imperio romano. Entonces dice el Evangelio de Juan, Él vino a los suyos, al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, a los israelitas. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, ellos lo despreciaron, lo desecharon. Y entonces Él le da la oportunidad, dice, a todas las personas para que vengan a Él y crean en Él. Entonces vamos a regresar al Evangelio de Marcos, donde iniciamos, en el capítulo número 11. Evangelio de Marcos y capítulo número 11. Les comentaba al inicio que quiero compartir con ustedes 4 cosas importantes de esta porción del Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y una de ellas es que tenemos un propósito de servicio para Cristo. Vayamos ahí. Marcos, capítulo 11, versículo 1. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. ¿Qué encontramos aquí? Jesús da una orden a 2 de sus discípulos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos van y obedecen a Jesús, obedecen a su mandato. Les dice Jesús, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Jesús les dice y les da una recomendación. Si alguien les pregunta qué están haciendo, ustedes digan que el maestro lo necesita. Jesús se adelanta a la situación porque Él sabía lo que iba a ocurrir. Estos 2 primeros versículos del capítulo 11 nos dan a conocer a nosotros la deidad de Cristo, su poder tremendo que Él tiene, que es todopoderoso, que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Y dice el pasaje, Él sabía que había a la entrada de la aldea un pollino. Estaba el asna con su pollino, que era un animal de carga, un asno. Dice, nadie lo había montado y Jesús sabía dónde estaba. Así sabemos entonces que Dios, en su omnisciencia, en la calidad de Cristo, dice, Él sabía todo y le da la orden a los discípulos para que vayan y traigan a ese pollino. ¿Por qué? Porque Él lo necesita. Entonces vemos aquí, Dios da en nosotros la oportunidad para que nosotros le sirvamos. Es un propósito de servicio para Cristo.
Los discípulos escucharon una orden y obedecieron. Ellos fueron usados por Cristo. ¿Y qué hicieron ellos? Les sirvieron obedeciéndole. Y vemos otro instrumento de servicio ahí también, al pollino. El pollino es traído por los discípulos, ¿para qué? Para un propósito que va a ser usado especialmente por Cristo. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo número 12. Y como recordamos, el libro de Romanos 12 nos habla acerca de los dones. Hay varios pasajes en la palabra de Dios que nos hablan acerca de los dones, como es 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12 y el libro de Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8. Recuerda, este primer punto que estamos viendo es un propósito de servicio para Cristo. Entonces estamos todos ahí, Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo 8. Dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El pasaje de Romanos 12 nos está hablando de una oportunidad de servicio, como lo estamos viendo en Marcos 11, un propósito en nuestras vidas para poder servir a Cristo. Dios nos ha dado a todos sus hijos de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo reparte como Él quiere dones a cada uno de los hijos de Dios para que sean usados para edificar a la iglesia. Y entonces los dones son una oportunidad para que cada uno de nosotros sirvamos a Dios y le sirvamos con amor. Por ejemplo, si alguien tiene el don de predicar, bueno, debe predicar, no solamente en la iglesia, sino ir y predicar en los camiones, ir y predicar en las calles, ir y predicar en su trabajo, en su oficina o en la escuela, o aún con sus vecinos alrededor. El que tiene el don de enseñar, pues debe aprovechar las oportunidades para enseñar a otros, enseñar a que amen a Dios de todo corazón. Las maestras en nuestra iglesia se esfuerzan por enseñar a los niños, enseñar a que ellos desde pequeña edad amen a Cristo con todo su corazón. Se preparan, estudian y enseñan lo que han aprendido ellas mismas a través de la palabra de Dios. Entonces, Dios nos llama a servirle, a usar nuestros dones. Dice también ahí, el que tiene el don de dar de lo que tiene, dice que lo haga con liberalidad. Dice, no con trabas, con prejuicios, no, que dé de todo corazón. ¿Cuántas personas no conocemos que necesitan de nosotros? No que tengamos mucho, pero como lo dijeron los apóstoles allá en el templo, aquel hombre que estaba sentado en la puerta, la hermosa, y le dijeron entonces, le dice el apóstol Juan, pues míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Dios nos ha dado de su Espíritu, Dios nos ha dado de su gracia, y nos dice, de gracia recibisteis, de gracia dad. Es un llamado a que nosotros demos lo que Dios nos ha dado. Y sí, hoy en momentos de escasez en nuestra ciudad, en nuestro país, aún en el mundo, somos llamados nosotros a dar, a compartir. Usted conoce a alguien que tiene una necesidad económica, que tiene una necesidad de oración, que tiene una necesidad de un abrazo, vaya y délo. Si usted tiene que dar a alguien para darle de comer, vaya y déselo, sin prejuicios y sin trabas, hágalo de todo corazón. Dice, el que tiene el don de misericordia, ejerza la misericordia. ¿Cuántas personas no hay necesitadas de un abrazo, de palabras de consuelo? O de que oren por ellas, estando ellas en enfermedad, estando en el hospital, o estando en angustia, o ahora con esta situación de la pandemia que están con temor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Esa es una oportunidad de servir a Cristo, de servirle con nuestros dones, extendiendo nosotros la misericordia de Dios, porque tú puedes ser un instrumento usado por Dios, siendo los ojos de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, para ir y compartir lo que Dios te ha dado a ti. Entonces este primer punto es un propósito de servicio
para Cristo. Como los discípulos obedecieron al mandato. Quiero que vayan a la aldea y allí van a encontrar un pollino que está atado. Desátenlo y tráiganmelo. ¿Y qué hace el pollino? Sirve el pollino para transportar a Jesús y entrar a Jerusalén. Cumplieron su propósito. Ahora quiero que vayamos al segundo punto, donde queremos que reflexionemos acerca de este punto. Cristo te necesita. ¿Sí? Así es, Cristo te necesita. Quiero que regresemos al pasaje de Marcos, capítulo 11. Mucha gente podrá decir, pues es que Dios no me necesita, Dios puede hacer su obra porque Él es todopoderoso. ¿Para qué necesita de mí? ¿Para qué necesita de este siervo inútil? Bueno, Dios necesita de ti. Y tu palabra, la palabra de Dios, así lo enseña. Jesús envió a los discípulos. Él pudo haber mandado la orden al pollino para que él viniera directamente a Cristo, pero no lo hizo. Envió a sus discípulos por el pollino para que viniera a Cristo. Entonces, dice Marcos, capítulo 11, versículo 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Quiero hacer un paréntesis aquí. Fíjese, Cristo en los evangelios nos enseñan, Él no tenía posesiones, ¿no? Y lo que Él usa habitualmente es tomado prestado. Por ejemplo, este pollino no era de Él. Dice, Él conocía a los dueños del pollino. Los dueños del pollino conocían de Cristo. Y Él sabía que si Él tomaba el pollino, las personas, los dueños, no iban a poner una objeción. No, pues ¿a dónde lo llevan? Pues si es mío. No, ellos sabían que Cristo lo iba a usar y lo iba a usar con un propósito. Por eso es que no pusieron obstáculo, no pusieron objeción alguna, para que lo que tenían ellos de su posesión, que era ese animal de carga, sirviera para el ministerio de Cristo. Entonces Él tomó prestado algo que no era suyo. La barca, como en la predicación del domingo pasado, la barca en la que los discípulos estaban atravesando el mar, no era de ellos, no, era una barca prestada. Cuando los discípulos van y tienen la última cena con nuestro Señor Jesucristo en un aposento, el aposento no era de ellos, era un aposento prestado. ¿Sí? Estas cosas Cristo las toma prestadas, efectivamente, toma prestado. Entonces el pasaje del versículo número 3 está diciendo, Cristo te necesita. ¿Sí? Cristo te necesita a ti. Aunque Él es dueño de todas las cosas, y Él es el creador de todo, todo subsiste aquí por su poder. Pero Dios no te quiere usar a la fuerza, no quiere hacerlo. Él quiere que tú lo hagas de manera voluntaria, que lo hagas de corazón. Dios no te va a forzar. Quiero que vayamos ahí en ese versículo número 3, donde dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Sí? Veíamos en el primer punto un propósito de servicio para Cristo. Tú puedes usar tus dones para la edificación de la iglesia. Es un servicio que tú prestas. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dado y Dios quiere usarte. Cuando en este segundo punto Cristo te necesita, es la oportunidad para que tú te dejes usar por Cristo y que no te niegues, que no le pongas trabas ni obstáculos. ¿Por qué? Porque Él te está llamando. Recuerde lo que le dijo a los 2 discípulos. Quiero que vayan a la aldea y me traigan un pollino. ¿Objetaron? No. ¿Pusieron excusas? No. Simplemente obedecieron a la orden de Cristo. ¿El pollino se resistió? Mucho menos. Ninguno de ellos se resistió al mandato de Cristo. Cristo te quiere usar en su servicio. Cristo te necesita. Ahora quiero que vayamos al tercer punto, que es desatarnos, liberarnos. ¿Qué quiere decir esto? Si vimos que tenemos un propósito de servicio para Cristo y que Cristo nos necesita para cumplir esto, para poder ser usados por Cristo, dice, tenemos que liberarnos, tenemos que despojarnos. Entonces estamos diciendo que el cristiano
muchas veces en su vida está atado, está sujeto o está limitado. ¿Y qué cosas sujetan a los hijos de Dios? ¿Qué cosas nos obstaculizan para servir a Dios? Vimos que ni los discípulos ni el pollino tuvieron obstáculos ni objetaron en ningún momento. Pero hoy en nuestros días, bajo nuestras circunstancias, el Hijo de Dios tiene 1000 excusas para no servir a Cristo. ¿Y qué es lo que le dice Cristo a los 2 discípulos aquí en Marcos 11? Quiero que vayan y me traigan ese pollino que está atado. ¿Sí? No andaba suelto ahí en el campo. No, estaba atado para cumplir un propósito. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos? Lo desataron y lo trajeron. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer para cumplir el propósito de servicio que Cristo nos está pidiendo? Sabiendo que Cristo nos necesita, tenemos que liberarnos, tenemos que desatarnos. Ahora, ¿qué cosas nos están atando? Quiero que vayamos a varios pasajes de la palabra de Dios y el primero de ellos está en el libro de Proverbios, capítulo 24. No pierda Marcos 11. Vayamos a Proverbios, capítulo 24. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios y capítulo número 24, versículo 33. Dice así: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. ¿A qué se refiere Proverbios 24, 33? Uno, a la comodidad en la que estamos nosotros como hijos de Dios hoy en día. Otro se refiere también al exceso de fatiga, la gran cantidad de sueño. Que es que estoy cansado. Es que quiero mejor descansar. ¿Por qué mejor no lo hacemos otro día? Esas son una de las circunstancias que nos tienen atadas a los hijos de Dios, que ponemos como pretextos. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Son excusas que los hijos de Dios ponemos para no servir, para no dejarnos ser usados por Cristo. Quiero que vayamos a otro pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo número 1. En este capítulo vemos los pretextos. Jeremías, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. ¿Se fija? Pretextos. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Como hijos de Dios podemos tener pretextos, ¿sí? Muchos pretextos. Incluso podemos tener temor, porque está diciendo aquí el profeta Jeremías: es que soy un niño. Como un niño, los niños enfrentan muchos temores porque dicen ellos: no sé hacer esto. Es que nadie me ha enseñado. Es que nunca lo he hecho. ¿Y qué es? Son obstáculos para servir a nuestro Dios. Son excusas que ponemos para servirle. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios al profeta? No andes diciendo que eres un niño, no pongas excusas. Dice el versículo: porque todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Dios tiene un propósito para la vida de sus hijos, pero muchas veces estamos atados, estamos limitados por nuestras mismas pasiones, nuestros mismos deseos, nuestra pereza, nuestras excusas. Quiero que vayamos ahora a Primera de Juan, capítulo número 2, que es otra de las situaciones que nos tienen atados. Primera de Juan, capítulo número 2. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces el Hijo de Dios está atado al mundo,
¿Sabe por qué? Porque no queremos dejar nuestro estilo de vida. Queremos seguir viviendo en nuestra burbuja, en nuestra área de confort, de una manera cómoda. ¿Qué hacemos? No queremos dejar nada de lo que tenemos por servir a Cristo. Creemos que vamos a perder lo que tenemos y nos decimos a nosotros mismos o nos jactamos, esto lo he hecho con mis manos, como aquel hombre, aquel rey Nabucodonosor que estaba ensoberbecido cuando vio su imperio y dijo: todo esto que he creado lo he hecho por mis fuerzas. Y Dios lo humilló. Dios humilló al rey Nabucodonosor porque no reconoció que lo que tenía era dado por Dios. Nosotros podemos caer en soberbia y creemos que vamos a perder cosas que no son nada realmente. Todo lo que tenemos lo recibimos de Dios, como su palabra lo dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces, si todo viene de parte de nuestro Dios, no debemos tener temor a perder cosas. De hecho, cuando venimos a Cristo y le servimos con pasión, estamos ganando muchas cosas. En vez de perder, como sería nuestra idea, realmente estamos ganando muchas cosas, muchas bendiciones. Pero ponemos de pretexto esto que nos tiene atado al mundo. Entonces, este tercer punto, para que nosotros podamos servir a Cristo, reconociendo que Cristo nos necesita, primero tenemos que liberarnos de estas cosas. Liberarnos, ya lo dijimos, de la comodidad, del temor y las excusas, o de estar atados al mundo. ¿Sí? Ahora, tal vez hay personas que nos están escuchando esta mañana y que no han rendido su vida a Cristo y que realmente están atadas, pero a Satanás. Quiero que vayamos al pasaje del libro de Isaías y capítulo número 61, que nos describe el propósito de Cristo al venir a este mundo. Libro de Isaías, capítulo número 61. Dice así, Isaías capítulo 61, versículo número 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Es una descripción que está dando Cristo. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso es lo que ha venido a hacer Cristo. Cristo ha venido a darte libertad. ¿Estabas oprimido? ¿Estás bajo el yugo de Satanás? Dios quiere liberarte. Dios quiere darte el perdón de los pecados para que seas libre de este yugo en el cual estás preso. Dice, Él está dispuesto a abrir la puerta de la cárcel en la cual te tiene Satanás. La palabra de Dios describe, Satanás no está dispuesto a abrirle la puerta a sus encarcelados, a sus presos. Él no va a dejar ir a ninguno de ellos por voluntad propia de él, de Satanás. Entonces esta es la acción de Cristo. Cristo ha venido a dar libertad a los cautivos. ¿Tú quieres ser usado por Dios? ¿Quieres y comprendes que tienes un servicio para Cristo? ¿Que Cristo te necesita, pero estás atado a Satanás? Dios quiere perdonar tus pecados y darte vida eterna. Dice su palabra, allí en el libro de Romanos, dice, de tal manera amó, en el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dice este hermoso pasaje de Juan 3:16. Dios envió a su único Hijo, a Jesús, para darte a ti la libertad. El libro de Romanos lo dice, sí, yo tengo pecado en mi vida. Aquel que ha reconocido esto, que tiene pecado en su vida, dice, Dios quiere perdonarlo. Dios quiere darle el regalo del perdón. Ese es el regalo que Dios da. Dice, la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios te está regalando hoy, el perdón de tus pecados. ¿Quieres servir a Cristo? ¿Quieres servirle con pasión de todo corazón, reconociendo que Cristo te necesita para cumplir un propósito específico? Tienes que desatarte
del yugo de Satanás. Él no te va a dejar ir por él mismo, pero Cristo está dispuesto a liberarte. Solamente está en que tú le pidas perdón a él. Dice en su palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios nos llama. Dios te está llamando a ti hoy para que vengas a los pies de Cristo y rindas tu vida a Él. Él está dispuesto, como dice aquí Isaías 61, a publicar libertad a los cautivos. Si tú estás cautivo por el yugo de Satanás, Él quiere liberarte. Lo dice 1 de Juan 1:9. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Yo te invito a que creas en Cristo, a que recibas a Cristo en tu corazón y te arrepientas de tus pecados. Él quiere darte la vida eterna. Te invito a que cierres tus ojos, allí en tu casa, ahí donde nos estás oyendo, y rindas tu vida a Cristo y le digas ahí en oración de todo corazón, y le digas: Señor Dios, hoy estoy delante de ti, arrepentido de mis pecados, porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Y hoy, de todo corazón, Señor, te ruego que me perdones. Hoy yo reconozco mi condición de pecador, que he hecho esta maldad en mi vida, Señor, y que ahora estoy cautivo por Satanás, por el pecado que he cometido. Hoy reconozco a Cristo como el Hijo de Dios, que vino a este mundo a tomar mi lugar, que Él pagó por mí, pagó el precio de mi pecado en la cruz. Cristo llevó mis pecados en la cruz. Cristo dio su vida por mí en la cruz. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida. Te entrego mi vida para que la uses, Señor. Quiero que me liberes de este yugo en el cual me tiene Satanás. Quiero ser liberado, Señor. Quiero que me abras las puertas de esta cárcel, de esta prisión en la que Satanás me tiene inmerso. Porque quiero servirte, Señor. Quiero servirte con pasión en toda mi vida. Hoy te entrego mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción de Marcos capítulo 11, donde Jesús le está diciendo a los discípulos: vayan y desaten a ese pollino y tráiganmelo, porque lo necesito. Cristo te ha desatado de ese yugo en el cual estabas inmerso por Satanás. Cristo te ha liberado. Solo Él tiene el poder para liberar a aquellos que están inmersos en pecado. Cristo te da este perdón. Cristo te da la vida eterna. Ahora entonces, dice la palabra de Dios, el pollino estaba entonces allí, listo para ser usado por Cristo. La cuarta porción que quiero compartir con ustedes es que recibimos bendición al recibir este propósito que tenemos de Cristo. Nosotros recibimos bendición cuando somos usados por Cristo. Fíjese bien lo que ocurrió. Jesús envió a los discípulos por el pollino. Ellos obedecieron y lo trajeron. Habían desatado al pollino. La gente preguntó: ¿a dónde lo llevan? Y ellos respondieron: el maestro lo necesita. Y ellos entonces dejaron ir al pollino. Cuando el pollino llegó hasta donde estaba Jesús para entrar entonces a la ciudad de Jerusalén en su entrada triunfal, dice: los apóstoles pusieron sobre el pollino sus mantos y entonces Jesús se puso sobre el pollino y entonces entraron a la ciudad de Jerusalén. La multitud empezó a salir cuando vieron a Cristo que estaba entrando en ese pollino. ¿Y qué hicieron? Dice: cortaban ramas de los árboles y las ponían en el piso. Dice: se quitaban sus mantos y los ponían en el piso. ¿Jesús pisó esas ramas? ¿Jesús pisó esos mantos? No. Él iba montado sobre el pollino. El pollino estaba caminando sobre las ramas y sobre los mantos. ¿Qué estaba ocurriendo? Al ser usados por Cristo, nosotros recibimos bendición. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, si recordamos lo que hemos visto, Dios tiene un propósito de servicio para ti. Él te necesita. Necesitamos liberarnos. Como hijos de Dios ya debemos liberarnos de lo que nos tiene oprimidos, cautivos y presos.
como ya lo mencionamos, la comodidad, el temor, las excusas, o el mismo mundo con todo lo que nos está ofreciendo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo eso debemos despojarnos, liberarnos, desatarnos de eso que no nos deja servir a Cristo con pasión y con amor. Y al hacer esto, dice su palabra, recibimos bendición. Dice el versículo número 8 de Marcos 11. Libro de Marcos, capítulo 11, versículo 8. Dice así. Marcos 11, verso 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Sí? Recibimos bendición cuando servimos a Cristo. Y eso es un llamado entonces a nosotros a servir a Cristo con pasión. Cuando Él entró en Jerusalén, era el anunciamiento de su parte final en su ministerio. Era el principio del fin de su ministerio. ¿Por qué? Porque 8 días después de su entrada triunfal, Cristo iba a resucitar de entre los muertos. Así estaba profetizado. Él entró entonces en Jerusalén como el Mesías prometido. Cumplió las profecías tanto de Zacarías 9 como del libro de Isaías. Cumplió las profecías cuando Él entra de todo corazón para dar su vida por muchos. La entrada triunfal es un anunciamiento de lo que Cristo iba a hacer, donde empieza la pasión de Cristo durante esta última semana de ministerio, la muerte de Cristo, su resurrección gloriosa. ¿Para qué? Para darte vida eterna, para darte el perdón de los pecados, para darte la entrada con Él en los cielos y pasar con Él la eternidad. Eso es lo que Dios te está ofreciendo. Y mientras tanto, dice, quiere usarte, Él te necesita. Tenemos que liberarnos de estas cosas que nos atan. Y vamos a recibir bendición como el mismo pollino recibió bendición al ser usado por Cristo. Dice su palabra, es más bienaventurado dar que recibir. Esto es un llamado a los hijos de Dios al servicio para Cristo, sin obstáculos, sin pretextos, usar nuestros dones para Cristo. Quiero terminar con un pasaje en el libro de Efesios, capítulo número 2. Libro de Efesios, capítulo número 2. Dice así su palabra. Efesios, capítulo número 2, versículo 10. Se refiere a nosotros, a los hijos de Dios. Dice, porque somos hechura suya. Él nos hizo con un propósito. Y Dios quiere que cumplamos su propósito. No te va a forzar. Quiere que lo hagas de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Él es soberano. Él es dueño de tu vida. Pero Él te está pidiendo que lo hagas voluntariamente. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el llamado que Dios te está dando a ti hoy. Que trabajes para Cristo y que lo hagas con amor y compasión. Quiero que oremos y demos gracias a Dios por este tiempo y que oremos por bendición para toda nuestra iglesia. Cierra sus ojos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de servirte, Señor, porque sabemos que tenemos un propósito de servicio para Cristo. Sabemos que necesitas, Señor, que nosotros vayamos y hagamos, Señor, nuestra parte. Nosotros, Señor, queremos hoy servirte con pasión, Señor. Queremos pedirte que pongas en nosotros un corazón dispuesto para ayudar a los que están bajo necesidad, Señor. A aquellos que sabemos que tienen escasez de alimento, o que tienen necesidad de un abrazo, o que tienen necesidad de palabras de consuelo, que tienen necesidad, aquellos, Señor, de ser exhortados a regresar a tus caminos. Queremos ser usados por ti, Señor. Queremos que nos uses hoy, Señor. Queremos también, Señor, de todo corazón pedirte que aquellos obstáculos que hay en nuestras vidas, Señor, aquellos pretextos que pudiéramos poner, nos permita ser liberados de ellos, despojarnos, Señor, de ellos, como tu palabra nos enseña, que nos despojemos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Hoy delante de ti, Señor, con todo nuestro corazón, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te pedimos aún perdón, Señor, por las cosas buenas que deberíamos hacer y no hacemos, que ponemos pretextos para hacerlas. Hoy, Señor, queremos que pongas en nosotros y que crees en nosotros un corazón limpio, Señor. Que renueves, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que te sirvamos, Señor. Que te sirvamos con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón, Señor, y con todo el amor que tú nos has dado. Hoy también, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra lo enseña. De que tú, Señor, a aquel que te sirve, Señor, de corazón, tú lo colmas de bendición. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por las bendiciones que hemos recibido de ti, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Señor. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Y hoy, Señor, queremos seguir intercediendo por nuestros hermanos en la iglesia, por nuestros hermanos que están enfermos. Gracias te damos por la salud de nuestra hermana Melissa, que se ha recuperado, Señor. Aún está en el hospital, Señor, pero cada día está mejor. Gracias porque nuestra hermana Carmen y nuestra hermana Dorquis se han recuperado. Gracias porque nuestra hermana Rafaela se ha ido recuperando, Señor. Gracias porque nuestro hermano Rubén y nuestra hermana Melín se han ido recuperando. Gracias, Señor, porque vemos tu poder en nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites humillarnos delante de ti y ver tu poder, ver tu amor, Señor, para con nosotros. Hoy rogamos tu cuidado, tu protección, Señor. Y seguimos intercediendo por nuestros hermanos en la iglesia, Señor, que trabajan en los hospitales, por nuestros hermanos doctores, enfermeras, Señor, los que trabajan en las áreas administrativas de los hospitales. Guárdanos, Señor, de todo mal, Señor. Y rogamos, Padre Santo, que en estos tiempos, Señor, que no nos reunimos en tu iglesia, nuestro amor no se enfríe, Señor. Que no nos alejemos de ti avergonzados, sino que te sigamos buscando cada día. Pon en nosotros este deseo en nuestro corazón de buscarte cada día con pasión. Te rogamos esto, Señor, con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Así terminamos nuestra predicación de este día y nos despedimos con unos breves anuncios. Como les comentaba hace un momento, hoy, este domingo, que es el domingo previo al día en que celebramos la resurrección de Cristo, vamos a tener durante esta semana una serie de estudios acerca de lo ocurrido en esta última semana del ministerio de Cristo. Lo mencionábamos hace un momento en la predicación. La entrada triunfal, hoy el Domingo de Ramos, es el principio del fin del ministerio de Cristo aquí en la tierra, antes de que Él ascendiese a los cielos. Entonces vamos a estar viendo lo que fue ocurriendo cada día, su pasión, su muerte, los juicios que Él fue sometido, los días que Él estuvo en la tumba, en el sepulcro, y su resurrección. Estaremos transmitiendo a través del canal de Facebook para que tengan este estudio. Cada día lo estaremos subiendo como un programa ya pregrabado. Esto no va a ser en vivo, pero va a subirse en las tardes. Cada día de la semana estaremos subiendo un video sobre el estudio durante esta semana de la pasión de Cristo. Dios me los bendiga y recordemos de la ayuda mutua, del hacer el bien. No nos olvidemos. Dios les bendiga.